Bueno, buenas noches con todos. Disculpen la molestia por todos los problemas tecnológicos. Un poco la comparación del día de hoy es tratar de discutir dónde nos encontramos con el tema del teletrabajo y principalmente hacia dónde estamos yendo en función al último decreto supremo que está regulando en situación de emergencia todo lo que sería el teletrabajo y más que todo, yo diría, una nueva forma que ha creado la norma, que es esta situación del trabajo virtual. ¿Cómo se va a componer un poco la exposición? Miren, y eso se le vamos a entregar a ustedes. Vamos a hablar un poco del poder de dirección del empleador, explicaremos un poco la evolución del trabajo a domicilio con lo que es básicamente el tema del teletrabajo, y después hablaremos un poco de las reglas que deberían seguirse a partir de la importancia o no del teletrabajo, sus beneficios y desventajas, y la propia situación del trabajo en el hogar. Miren, un primer punto a tener presente, un poco al hablar del tema del poder de dirección del empleador, y lo pueden ver ustedes en la filmina sobre las decisiones del empleador en la organización, es que finalmente las especificaciones de una operación son una atribución exclusiva y excluyente del empleador. Y es un dato central. Un empleador puede decidir si quiere tener una organización centralizada o una organización descentralizada. Esto es, puedo tener básicamente mi operación como si fuera un pequeño espacio para hacer diseño, pero toda mi operación de ventas, toda mi operación de producción puede ser descentralizada, lo que se conoce como la tercerización o en su caso la intermediación. Este dato de la realidad es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de eso el empleador puede decidir si yo puedo tener trabajadores dentro de mi esfera laboral, o sea, dentro del centro de trabajo, o trabajadores fuera de mi centro de trabajo. Y les comento una cosa central, esto no es novedad. Hay una vieja norma de 1938, que después se las comentaré, que ya regulaba estos temas, que es básicamente la idea del trabajo a domicilio. La gran diferencia con el teletrabajo en el derecho del trabajo es que ahora hay las tecnologías, las TICs, las tecnologías de información y de comunicación. Entonces acá el dato central en el cuadrito que ustedes están viendo es ver cómo yo organizo mi empresa y en qué momento paso de la organización táctica a poder dar realmente órdenes concretas a cada trabajador individual. Y si esas órdenes concretas a cada trabajador individual las puedo hacer en forma presencial o tengo que hacerlas en forma remota. Y ahí vienen los grandes problemas, porque si ustedes van abajito, verán dos cosas. Yo tengo que dar instrucciones sobre el manejo de medios, maquinarias e instrumentos. Debo dar instrucciones como debo inclusive utilizar las herramientas de trabajo que me da el empleador. Inclusive yo tengo que saber cómo debo cuidarme. Esa es la lógica del trabajo y la organización del trabajo. En el siguiente cuadrito que ustedes ven, espero que lo puedan ver con mayor claridad, ahí vienen los grandes problemas de esta suerte de decisiones de tener al trabajador cerca o lejos. Este modelito se llama un modelo de gestión de responsabilidades. Si ustedes ven en el cuadrito de la izquierda, van a ver como una tablita de X e Y, donde a la izquierda ven responsabilidades estratégicas y abajito ven responsabilidades operativas. ¿Qué significa esto? Es bien simple. El gerente general tiene responsabilidad estratégica, está en la cabeza de la empresa, pero muy poca responsabilidad operativa. Me explico un caso. Imaginen que hay un accidente de trabajo y básicamente el accidente de trabajo fue porque el supervisor no verificó adecuadamente que el trabajador tenía que realizar la labor con una guarda. Y todos nos preguntaremos, ¿y dónde está la responsabilidad del gerente general? Obviamente no va a estar detrás del supervisor diciéndole lo que tiene que hacer, pero sí dar las indicaciones correctas para dar dinero y recursos adecuados para poder poner la guarda. Como verán ustedes, la responsabilidad del gerente general es muy alta a nivel estratégico y muy baja a nivel operativo. Y ustedes tendrán, hay una gran ruta intermedia entre el gerente general y el operario. Y ahí lleva la pregunta de fondo. ¿Qué puestos son adecuados para el teletrabajo? ¿Qué puestos son adecuados para el trabajo a domicilio? ¿Y qué puestos son adecuados para la tercerización e intermediación? Y ustedes verán al lado derecho varios criterios que le podrían ayudar a tener una respuesta adecuada. Primer criterio, el proceso productivo en el centro de trabajo.
requiere que el personal y la organización estén en un mismo espacio laboral, la maquinaria y la organización. Segundo criterio, son labores interdependientes, esto es, hay una relación insumo-producto. Es básicamente como la carrera, en la cual una carrera de postas, en que yo tengo que entregar el insumo al siguiente trabajador, al siguiente equipo de trabajo. En bienes es muy complicado hablar de eso. Y la tercera cuestión es fundamentalmente la vigilancia y control permanente. Ahí tenemos un problema serio. Si mi labor requiere vigilancia y control permanente, tenemos que reflexionar adecuadamente si esta labor es posible de ser vista como teletrabajo. Ahora, vayamos un poco a la derecha. El cuadrito que les he dado, básicamente, es un cuadrito referencial, pero el otro cuadrito es un poquito más complejo. Miren, ahí ven un cuadrito que dice rol y dice tipo de ejecución. Obviamente el líder de negocio, en el lado izquierdo, tiene una visión estratégica, su tipo de ejecución es estratégica. Básicamente lidera, visualiza, transmite. La gran pregunta que tenemos que hacernos, desde los roles, del primero hasta el último, ¿qué roles son eventualmente pasibles de ser hechos por un teletrabajador? El último rol, el operativo, por ejemplo, nos lleva a ciertas dificultades. Porque el operativo, ¿qué hace? Ejecuta cosas. En un teletrabajo podrá ser así. ¿Saben cómo era muy simple antes? Olvídense un poco de la revolución tecnológica de los años 90, 2000. El operativo lo podría hacer básicamente ¿en qué industria? La industria textil. Para eso existía lo que era el trabajo a domicilio. Yo le decía a la persona que iba a hacerme, hazme 20 chombas, 30 chombas, 40 chombas. Ahora, las relaciones son de otra característica. Entonces, podríamos llegar a una primera conclusión. Desde líder de proyecto, líder de personal superior o líder de personal básico, podrá hacer labores de teletrabajo bajo una condición esencial. Y ahí está la trampa del teletrabajo. El teletrabajo no es labor individual, es labor de equipo. Esto es, el teletrabajo significa que todo un equipo va a trabajar virtualmente para conseguir un fin común. ¿Y por qué les digo esto? Y lo veremos posteriormente. Cuando se crea la ley, básicamente la ley se creó para el Estado peruano, para la administración pública. Y la finalidad de la ley era fundamentalmente generar una política pública para mejorar las condiciones laborales y productividad del Estado. Esto significaba una gran inversión de recursos para el Estado. Esta norma es de 2013, reciente. Si ustedes se ponen a ver los roles y tipos de ejecución, dirán, oye, qué complicado. Básicamente, algunas labores administrativas, por ejemplo, mi sistema de soporte podría hacerlos por teletrabajo, probablemente la parte de la contabilidad, probablemente la parte de facturación. Pero ustedes se preguntarán, oye, pero eso ya yo no lo tengo ya tercerizado. No dejo atender el concepto. Y ahí está el problema grave. Ya no lo tengo tercerizado, porque las labores esenciales de la empresa, o las tercerizo, las intermedios, solo el core del negocio lo tengo. ¿Saben qué empresas, por ejemplo, entran muy bien al tema del teletrabajo? Fundamentalmente las empresas de diseño, las empresas de marketing, las empresas que venden servicios altamente complejos, las empresas que tienen problemas entre servicios y bienes de acuerdo al modelo... Pero él, como que creador... ¿Perdón? Si no, continuamos. Profesor, continúe, porque al finalizar vamos a decir las preguntas de nuestros participantes. Por favor, escríbanlo en el chat y nosotros lo vamos a responder al final de la sesión. ¿Sí? Continúe, profesor, que al final vamos a... Miren, este cuadrito se los voy a pasar porque es un cuadro realmente muy importante. Y eso, por favor, quisiera compartirlo con ustedes. En la vida real, margen de la universidad y todas estas cosas, ustedes van a darse cuenta que tenemos un mundo operario, es un mundo vinculado a los grandes estrategas y los tácticos. ¿En qué momento yo puedo tener teletrabajadores que no están en la posición estratégica y están en la posición táctica? Esa pregunta es una pregunta de fondo en el régimen general. En el régimen especial ahora las preguntas son diferentes porque estamos en una situación básicamente de emergencia. Pero mi recomendación, ¿cuál es? Por favor, tengan muy claro el tipo de ejecución.
El tipo de ejecución acá es clave. Una persona que tiene que transmitir, visualizar y liderar, tiene que tener a todo el equipo de trabajo en su conjunto, de alguna manera entendiendo el core del negocio. Si mi core del negocio es trabajar en Silicon Valley, no hay duda que yo estoy trabajando en trabajo virtual, en teletrabajo, no hay duda del tema. Pero si mi core de negocio es diferente, por ejemplo, soy una empresa que hace herramientas, ¿qué puedo construir en teletrabajo? Probablemente en una situación de emergencia, solo la parte administrativa. Porque la parte técnica, la parte tecnológica, requiere básicamente un deber de vigilancia y control permanente, no solo por temas de calidad, sino por temas de accidente. Y por el segundo criterio que hablábamos, por el criterio de interdependencia, por la relación insumo-producto. Pero me gustaría otra vez, y no quiero ser redundante, entrar al primer tema, la organización. Miren, el teletrabajo está diseñado para una organización que nació con querer hacer teletrabajo. Les doy un dato de la realidad. Solo hay una entidad en el Estado peruano que tiene teletrabajo, que es Indecopi. Me han consultado varias entidades del Estado que quieren hacer teletrabajo, pero el problema no es que yo destine puestos para teletrabajadores. El problema es que mi organización, en las relaciones insumo-producto y en las relaciones de vigilancia y control permanente, debe hacer posible que sea mucho mejor productivamente. Uno de los errores que podemos llegar a tener es pensar que solo las labores administrativas pueden ser hasta labores de teletrabajo. Pero si ustedes se dan cuenta, ya esas labores han sido parte del tema de tercerización. Podemos pasar por favor a la siguiente. Vamos a ver un poco la evolución. Este es un cuadrito bien simpático. En la siguiente primera van a ver cómo evolucionó el teletrabajo y el trabajo a domicilio. Miren, si ustedes ven, esta es una curva, comienza desde 1937 y llega hasta el 2015, que es el régimen general que nosotros conocemos. Miren, el teletrabajo básicamente es el nieto, si lo ponemos así, del trabajo a domicilio. ¿Y qué era básicamente el trabajo a domicilio? Bien simple, era sencillísimo. Todo aquel trabajo que no se hace en el centro de labores. ¿Y dónde no hago centro de labores? En mi casa. Tan simple como eso, el trabajo que hago en mi casa. ¿Y para quiénes estuvo diseñado? Es una vieja ley, la ley 8514 de 1937. ¿Saben para quién? Para los textileros. Era una ley para textileros. ¿Y cómo yo pagaba? Por tarea o destajo. ¿Y cuándo me pagabas? Miren el artículo 10. El pago de los salarios será en el momento de la entrega de la obra, o semanalmente según se acuerde entre las partes. ¿Y cómo se definía el trabajo a domicilio? Es toda labor que se ejecuta jornal, por tarea o destajo, por cuenta de un patrono, en el domicilio del trabajador o en el taller de la familia. Interesante concepto, porque en esa época sabía como que la familia tenía un taller y el taller es la casa. Lo que ustedes conocen muy bien en la economía sumergida en el Perú. Ese 70% de la economía informal tiene esa lógica, tiene la clásica lógica del trabajo a domicilio, esa especie de subcontrata que trabaja donde duermes. Miren, ya ha pasado más de 70 años con esto. El año 91, lo que está en rojito encima, ya con la gran reforma y la liberalización del mercado de trabajo se establecen ya reglas específicas para el trabajo a domicilio. Primera cuestión fundamental, menores derechos que el régimen general. Un dato importante, tenían menores derechos que el régimen general. Y otro dato que puede ser interesante, y leo el artículo 156 del viejo decreto legislativo 728 decía esto. El trabajo a domicilio genera relación laboral entre el trabajador a domicilio y el empleador, sea este último el productor de los bienes y servicios finales o intermedios, subcontratistas o agentes, siempre que estos últimos se encuentren debidamente registrados. ¿Qué decía en otras palabras? Básicamente, el trabajador a domicilio le entregaba bienes a su principal. Nunca iba a la empresa. Nunca iba a la empresa. Y tanto es así que si ustedes ven el artículo 158, el posterior, verán que había un derecho a deducir. ¿Y cuándo deducías? Cuando básicamente te equivocabas o lo que entregabas era de baja calidad. Entonces, un primer dato de la realidad es que históricamente en nuestro país sí tenemos el trabajo fuera del centro de trabajo, pero es el trabajo al nivel del operador. Miren, ya tenemos 70 años en esto y sigue existiendo. Entonces, de pronto, la pregunta que nos hacemos, ¿qué sucedió entre el año 91 y la década del 2010?
Y eso tenemos que tenerlo con absoluta claridad. Lo que ven ustedes en como curva de derechos, lo que quiero dar a entender con esta curva, porque no es una recta, es que desde el 2011 a la fecha ha comenzado a haber toda una reforma normativa para proteger los derechos del trabajador. Es un dato importante. ¿Y cuál es nuestra pista esencial? Miren esto que está en verdecito, que si no parece chiquitito, pareciera que no lo queremos ver. Son dos normas fundamentales. La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley 29973, Ley de Protección de la Persona con Discapacidad. ¿Por qué digo estas dos? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el teletrabajo? Los invito a revisar los anales del Congreso de la República, porque cuando se publica la Ley 30.006, que es la Ley del Teletrabajo, uno de sus principales objetivos y principios era permitir la inserción laboral de la persona con discapacidad. Dato esencial. Y otro dato esencial era que se pensaba que el trabajar en la casa disminuiría los riesgos laborales y la accidentabilidad. Esos eran un poco los principios que inicialmente se pensaron. Ahora miren, tardaron 2 años, ya para el 2015, que se establecieran los requisitos formales del teletrabajo. Porque la norma, si ustedes ven la ley 30.006, tenía solo 4 o 5 artículos, era una decisión política. La reglamentación fundamentalmente se refería a quiénes, al Estado peruano. Y te decía 2 cosas esenciales. Primera cuestión, ¿quién pone los medios informáticos a disposición? Y te decía 2 cosas. Si los ponía el empleador o la entidad pública, tenía que establecer las condiciones de utilización, la responsabilidad y el procedimiento de devolución, obviamente. Pero si los ponía el teletrabajador, tenía que ser adecuadamente retribuido. Y ahí vienen cosas interesantes. Entonces, ¿quién paga el Internet? En teoría, ¿debería pagarlo quién? La empresa. El espacio de trabajo, ¿quién debería tenerlo? Debería incorporarlo y revisarlo la empresa. Las medidas de gestión de información, ¿quién debería hacer? A cargo de la empresa. Entonces, de pronto acá tenemos una cuestión que es esencial. El teletrabajador, tiene 2 problemas de origen en esta situación. Yo puedo ser de origen teletrabajador, me explico. Me contratas como teletrabajador. Y ahí mis condiciones son permanentes, porque me contratas como un trabajador similar al trabajador a domicilio. ¿Sabes cuál es lo complejo y lo que está pasando en esta coyuntura? Cuando tienes un teletrabajador que no es de nacimiento teletrabajador, es un trabajador presencial que va a pasar a ser teletrabajador. O puede ser en modalidad mixta, algunas jornadas, o una segunda importante, puede ser permanente. Pero la clave aquí, y eso es lo que señala la ley, es en tanto se vean las condiciones de productividad para ello. ¿Cuáles son los principios que nos dice básicamente la legislación? ¿Pueden ir a la siguiente, por favor? Vamos acá a la siguiente. Principal tema. La definición de trabajo es el artículo 2 de la 30.036. Desempeño subordinado. Obviamente estamos ante un contrato de trabajo. Dato esencial. Sin presencia física. ¿Qué significa sin presencia física? Que la facultad de dirección, la facultad de conducción del empleador, lo que ustedes conocen como jus variandi, va a tener otras formas u otros canales de poder ser conducida, porque no va a estar en el centro de trabajo. Esto es, no va a marcar tarjeta, no va a llevar uniforme, su jornada y horario de trabajo va a ser diferente. ¿Y cómo voy a lograr eso? El punto 3 es esencial. A través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La telecomunicación, la tecnología de información. ¿Por qué? Porque si no tengo, ustedes bajan abajito, ¿cómo voy a lograr entonces el control y la supervisión? Si no tengo los medios informáticos. Medios informáticos a cargo del empleador. Y otra cosa importante, la subordinación, en este caso particular, lo que nos explica claramente es que el trabajador pone a disposición su fuerza laboral en un espacio de jornada a tiempo determinado, donde la asignación de la labor, la asignación del trabajo, corresponde al empleador. Pues
puede convertirse inclusive en un acto de hostilidad, que me tengan a mí haciendo teletrabajo, yo me venga a las 9 de la mañana acá, me siente y no me asignen labores. Es un correspondiente acto de hostilidad. Y entonces acá tenemos un tema clave. El teletrabajador es parte de un equipo de trabajo, es parte de un proceso, es parte de una evaluación de rendimiento. Y eso implica que la organización debe estar diseñada para ese tipo de situaciones. ¿Pueden ir por favor a la siguiente? En consecuencia, ¿cuáles son los principios del teletrabajo? Los hemos conversado hace un ratito. Voluntariedad. Debe haber acuerdo de partes. En el régimen general, estamos hablando del régimen general, todavía no hemos hablado de la regla de excepción. Segundo, la reversibilidad. ¿Qué significa? Si yo comencé como presencial, yo puedo pedir regresar a ser presencial. La pregunta de fondo es, ¿qué pasa cuando los puestos son originalmente de naturaleza remota? Si son de naturaleza remota, siguen siendo de naturaleza remota. Habrá ciertas, diríamos, cargas que puede tener el trabajador en esta situación o beneficios que pudiera tener. La siguiente condición es la igualdad de trato. ¿Qué significa? Que el teletrabajo debe ser, de alguna manera, una oportunidad, como una situación en situación de equidad, donde no puede haber diferencias. Y debe ser un criterio técnico basado en lo que habíamos conversado anteriormente, que era el puesto de trabajo, la calidad de la organización donde estamos. Y el cuarto elemento, que era básicamente lo que hacía de alguna manera súper interesante en Europa y en Estados Unidos el tema del teletrabajo, era la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Lo cual acá tiene situaciones un poquito más complicadas acá en el caso peruano, creo que por dos situaciones centrales. Primero, porque la conectividad en todo el Perú no es completa. Les doy un ejemplo. La conectividad en Iquitos, y muchos saben de eso, es casi al 40 o 30%. La ciudad de Lima estamos al 95%. Entonces, pensar que podamos tener una situación real de teletrabajo es un poquito difícil. Y un dato que creo que es importante observar en el diseño de lo que estamos hablando de los principios, que estos principios deben ser parte de la organización. Me explico. Es muy difícil pensar que yo pueda tener teletrabajo si no lo tengo esto siquiera regulado en mi reglamento interno de trabajo. Comencemos por ahí. Y ni siquiera regulado en términos operativos en mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque la operatividad del teletrabajo, el demonio está en los detalles. El demonio está en los detalles. Y finalmente, ¿por qué? Imaginemos situaciones en las cuales tengo un trabajo muy importante que entregar y por condiciones técnicas no lo llegué a entregar. Imaginemos que mi trabajo dependía del trabajo de otro. ¿Cómo puedo trabajar esto? ¿Cómo puedo corregirlo? Estos son mecanismos que la propia organización tiene que hacerlo, no la ley. Eso tiene que quedar muy claro al respecto. La ley establece un marco general que fundamentalmente busca que el teletrabajo no sea obligatorio, no debe ser compulsivo, no debe ser una medida coercitiva, ni una medida sancionadora ni disciplinaria a un trabajador. ¿Puedes ir por favor a la siguiente? Sí, un momento, profesor. Ya está. Ok. Veamos ahora el nuevo modelo. Este es el nuevo modelo del Decreto Supremo 026-2020 del 15 de marzo. Primer dato de la realidad. Nos habla de un trabajo remoto. Entonces ahí vienen varias preguntas. La primera pregunta es, ¿esto es lo mismo que el teletrabajo? Y yo les diría que no. Y les voy a decir que no, ¿por qué razón? Primero, si ustedes revisan con cuidado el artículo 17.1, y lo leo, facúltese a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicio de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto. Se orientarán en el marco de la emergencia sanitaria. Como verán ustedes, y lo vimos en la parte anterior, el teletrabajo es básicamente voluntario, en este caso no es voluntario. Lo que te está diciendo es compulsivo durante la situación de emergencia del COVID-19.
sea una excepción. Obviamente no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con COVID-19 y tiene mucho sentido porque está suspendido el contrato de trabajo. O sea, la norma no nos aporta mucho en este detalle, pero hay una suspensión imperfecta de labores y básicamente no hay obligación de trabajar. Acá las condiciones sí deberíamos tener cuidado porque la norma no entra en este detalle, no nos dice cuáles son realmente las condiciones o los puestos que deberían ser afectos al teletrabajo. Lo único que te dice, y por favor concentrémonos mucho en el 18.1.1, es no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentran necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo cuando éstas favorezcan al trabajador. El típico caso, bonificación por trabajo nocturno. El típico caso, bonificación por trabajo en planta. El típico caso, bonificación por trabajo en altura. En este caso puedo estar en mi casa, pero ya no voy a hacer esa labor. Ahora, un detalle importante, y eso debemos tener absolutamente claro, de que la implementación del trabajo remoto, y no debe estar en la ley, por supuesto, pero es una obligación del empleador, importa un detalle central. ¿Y saben cuál es el detalle central? La verificación por parte del empleador de las condiciones donde va a realizarse el trabajo remoto, y eso es clave. Porque es responsabilidad del empleador verificar dónde se va a realizar la prestación. Por dos razones fundamentales. Primera razón, porque el empleador es el que va a poner los equipos. Y segunda razón, si el empleador no pone los equipos, el empleador va a alquilarle los equipos al trabajador. Y él tiene que verificar si las condiciones eléctricas, las condiciones visuales, las condiciones propias de la prevención del riesgo laboral son adecuadas. Hubiéramos preferido probablemente que hubiera sido un poquito más explícito el Decreto Supremo 026, pero te das dando pistas respecto a cómo debe comportarse el empleador. ¿Cuál es mi lectura de esto? Mi lectura de esto es que esto significa una labor adicional para el empleador de definir dos cosas centrales acá. Primero, mis costos en relación a efectivamente implementar el teletrabajo como responde al régimen general. Dos, tener la capacidad de vigilancia, porque tengo que vigilar que las condiciones que estoy imponiendo al trabajador sean las adecuadas y no me genere un accidente laboral en situaciones de COVID-19. Y tercera cuestión que creemos acá que es fundamental. En este momento creemos nosotros que más que una imposición debe ser un derecho del trabajador, debería ser parte de un acuerdo entre partes, entre el empleador y el trabajador. Y explico por qué. Porque básicamente, en una situación como la que estamos muchos de nosotros trabajando, estas labores deberían importar para el trabajador que es trabajador esencial. El que no es esencial puede estar en este momento haciendo otro tipo de situaciones, o adelantando las vacaciones o descanso. El teletrabajo es para aquel trabajador esencial que está en una situación de que la organización requiera su labor. ¿Podemos ir por favor a la siguiente? ¿Cuál es un poco el problema que vemos con el teletrabajo? El artículo 19, obviamente, tienen que ser proporcionados por el empleador o el trabajador. Acá el 19 nos va al régimen general, cómo se hace en el tema de los pagos. Y acá hay un problema que sí es importante ver, y la norma creo que no es del todo clara. Y eso tiene que ver con un tema que hablaremos mañana, que tiene que ver con el IPER. Pregunta de fondo. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que por su condición personal no pueden estar dentro del teletrabajo? Entonces, ¿qué debería significar esto? Debería significar dos cosas. Primero tengo que ver mis exámenes médicos ocupacionales y mi evolución de mi vigilancia médico ocupacional si yo soy pasible de realizar labores de teletrabajo. Me explico por qué. Para trabajadores que no pueden trabajar solos, su productividad baja mucho, o pueden acelerar algún tipo de patología o algún tipo de estrés laboral. Esta situación, en realidad, debe ser revisada y adecuada ¿por quién? Por el propio sistema de seguridad y salud en el trabajo de parte del empleador. Y esto nos lleva a una pregunta ya posterior. ¿El teletrabajo es por persona o por puesto? Aquí está la clave, señores. Acá la pregunta del teletrabajo, y quiero ahí ahondarme un poquito más,
es que el teletrabajo es por puesto de trabajo, no por persona. Habrá personas que son pasibles de poder hacer teletrabajo si su puesto lo requiere, pero el teletrabajo no es personalísimo. Habrán puestos de dirección o puestos de confianza que pueden ser realizar labores de teletrabajo porque gestionan proyectos, como lo habíamos explicado minutos atrás. Pero pensar que el teletrabajo es puesto a la persona y no al puesto es equivocado. Consideramos que es ilegal y un tema central es un manejo no técnico de parte de la organización y sería pasible de sanciones, porque podría inclusive pensarse que es un instrumento de hostilidad por situaciones más que todo vinculadas a afectar la propia situación personalísima de cada trabajador. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Este es un tema interesante y es un poco el preámbulo de lo que vamos a ver mañana. Miren, en el mundo ideal, ustedes ven acá esta fabriquita que hace un mito, y ven acá la casa donde está la silla, el ropero, la cama y todo conjunto. El empleador tiene un deber de prevención fundamental. ¿Qué es un empleador fundamentalmente? Principalmente, ¿qué hace? Él diseña, implementa, conduce y provee una organización. Y él está a cargo de esa organización. Todo lo que pasa en esta fábrica con su mito es de absoluta responsabilidad del empleado. Vigila, ordena y corrige y sanciona. Entonces tú dices, en este mundo ideal, y por eso ponemos con rojo estas rayitas que están a la izquierda, el empleador siempre está preocupado del tema de seguridad, de seguridad e higiene. Es decir, ¿qué significa seguridad? Relación hombre-máquina, que no me quede mutilada la mano, o que en temas de higiene no haya mucho humo, la calidad del aire sea adecuada, no haya mucho ruido. Pero vayámonos al lado derecho, donde está mi casa con mi camita linda y mi silla. ¿Cómo yo puedo de alguna manera en este espacio del hogar proponer una oficina para mi teletrabajador? ¿Y cuáles son los grandes riesgos que voy a ver? Obviamente no van a ser los grandes riesgos de prevención de accidentes. En tanto, y ahí está la clave, en tanto la oficina esté alejada de espacios del hogar que puedan ocasionar accidentes. Y ahí está la clave del tema. El trabajador no elige el espacio del teletrabajo. No nos confundamos, señores. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¿Son 250 niveles? ¿Continúo? Sí, profesor. Sí, como le decía, Continúa. sí, el teletrabajador no escoge el lugar de trabajo. El empleador lo escoge porque debe ser el espacio donde no vaya a generar ningún tipo de accidente de hogar o un tipo de situación de enfermedad o una situación que lo haga menos productivo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con los que viven en departamentos pequeños? ¿Qué pasa el que vive en un flat? ¿Qué pasa el que tiene a sus hijitos de 2 años? ¿Cómo va a poder trabajar adecuadamente? Esa decisión es absoluta del empleador. Porque el empleador es el que va a diseñar ese espacio de 7 metros cuadrados, que es lo que corresponde por ley, en el mundo ideal, obviamente, para que pueda realizar este tipo de labores. Entonces, de pronto, los grandes problemas van a ser los temas ergonómicos, como lo ven acá en verdecito a la izquierda, y los temas de psicología del trabajo, que principalmente los temas de estrés laboral, increíblemente, los temas vinculados a ansiedad, probablemente, porque muchas veces la interacción es lo que ayuda un poco al trabajador a producir más. Estamos hablando de las labores tácticas, en las labores básicamente estratégicas. Se entiende que ahora con los medios de telecomunicación y el 2.0 eso se puede reducir, pero les comento que todavía no tenemos investigación en Perú aplicada que nos pueda decir que se haya reducido, que de pronto se pueda ver adecuadamente la situación del trabajador en relación a la situación de la ergonomía y la psicología del trabajo. ¿Podemos ir a la siguiente? Ventajas y desventajas del teletrabajo. Esto es parte de una investigación que se hizo en Colombia hace más de este año, y básicamente vayamos por la parte positiva. Miren, desde la parte positiva,
lo que se ha estado estableciendo es de que el teletrabajo te genera una disminución del aburrimiento y fatiga. Esta es una encuesta que se hizo a 250 gerentes. Señala igualmente, como lo habíamos dicho anteriormente, genera una conciliación entre la vida familiar y laboral. Asimismo, te señala que hay una disminución del ausentismo laboral. Se considera también que hay un aumento de la productividad. Y de alguna medida en el modelo colombiano se sostiene que haya un aumento en la estabilidad en el empleo. Y eso puede ser a dos situaciones muy interesantes. Y eso es bueno ver por lo menos este último detalle, en el cual, por ejemplo, en Perú, al margen de la modalidad de contratación, sin determinada o es a plazo fijo, la duración en el empleo básicamente es de 8 meses en el régimen general y casi un año en el régimen minero. ¿Qué está pasando en Perú? Mira, es un tema interesante. En Perú en este momento hay una alta, diríamos, movilidad laboral, no por decisión del empleador, sino por decisión del trabajador. En las generaciones entre 20 y 35 años, aparentemente la movilidad laboral del trabajador importa buscar nuevas experiencias, buscar nuevas formas de desempeñarse. Aparentemente, y eso está pasando mucho en Europa, los trabajadores jóvenes han optado por dos modalidades bastante interesantes: el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo. Y ustedes me dirán por qué. Porque les permite laborar desde cualquier parte del mundo. Pero esta situación es bastante anómala. ¿Por qué? Porque está implicando que el trabajador joven, otra vez hablamos del trabajador entre 20 y 30 años, tiene dos características. Primera característica, su capacidad de estar en un solo trabajo dura de 6 a 8 o 9 meses. Y la segunda característica es que privilegia mucho su vida privada. En consecuencia, el teletrabajo le permite viajar por el mundo, estar en un trabajo a medio tiempo, y de esa forma tener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Vayamos ahora al tema de las desventajas. Primera desventaja, invisibilidad. ¿Qué significa esto de la invisibilidad? Y eso lo ven mucho los trabajadores que laboran, por ejemplo, en grupos de corporaciones y de alguna manera están alejados del centro de poder. Imaginemos que ustedes trabajan en una gran empresa de importación de electrodomésticos, pero usted está trabajando en el depósito en Ancón y el centro de labores está en Surquillo. Esta persona sufre de aislamiento, nunca va a ver a la gente que toma decisiones, nunca va a tener la posibilidad de poder acceder y tener una línea de carrera. Una de las críticas que se hace al teletrabajo es esa, la invisibilidad. Soy invisible porque no me ven. Soy invisible porque no estoy cerca al centro de poder. Y eso tiene que ver con el segundo elemento, que es el aislamiento. Hay un aislamiento del trabajador en relación a la posibilidad de construir relaciones sociales dentro del trabajo y me permitan mejorar, aprender y tener una línea de carrera. Y ese tercer elemento es clave, la fragmentación de las redes sociales. Y cuando hablamos de fragmentación de las redes sociales, hablamos principalmente de esta situación anómala en la cual, al no ser parte de ese espacio laboral donde construyo mis redes de amigos, mis redes de contactos, y el propio aprendizaje de la gente mayor, de alguna manera, esta persona siente que no es parte de la organización. Miren, y eso en Perú sí se ha investigado mucho con quiénes, con las empresas que tienen múltiples sucursales. Y algunos trabajadores están en sucursales abandonadas, donde hacen toda su carrera allá. Y sienten que al haberlos puesto allí es como haberlos llevado a la Siberia. Esta situación del teletrabajo, como les estoy comentando, es una evaluación que se ha hecho desde Colombia. En Perú, y es un poco lo que sería bueno ya conversarlo en el futuro, es hacia dónde estamos yendo nosotros con eso. Otro dato esencial, es un dato interesante para que vean. En Perú, el promedio de ausentismo laboral de baja temporal por enfermedad u otras razones es casi el 10%. O sea, de cada 100 trabajadores en el mes, 10 se declaran enfermos o por otra razón no asisten. Una de las ideas a propósito del tema del teletrabajo es mejorar este
este promedio para reducir el ausentismo laboral. Creo que con esta parte de la presentación, no sé si se acabábamos la parte de la presentación, no sé si había otra filmina más. Sí, profesor. Sí. Entonces pasamos a la ronda de preguntas. Sí. Sí, yo voy a leer las preguntas que han mencionado nuestros participantes. Acá hemos tenido varias preguntas, estoy seleccionando algunas por el tiempo. A ver, tenemos una pregunta de Fiorella. Buenas tardes, profesor. Respecto a la normativa que es obligatorio un seguro de vida para el teletrabajo. A ver, la regla es bastante clara. En este momento, todo trabajador, sin importar su condición laboral, si fuera trabajador a domicilio o teletrabajo, tiene el empleador la obligación de tener el seguro de vida desde que inicia sus labores. O sea, la respuesta es sí tiene obligación. Sí tiene la obligación, Sí. excelente. Tenemos una pregunta de Renzo Gamarra que nos indica lo siguiente. Actualmente las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores deben ser presencial. Deben ser, creo que es de mi momento. Esa es una pregunta para el día de mañana. No, pero no hay problema. ¿Cuál es el límite? ¿Perdón? Porque acá tengo otra también de Renzo. Ya. Renzo Gamarra nos consulta. ¿Cuál es el límite de responsabilidad en temas de condiciones seguras de trabajo para el teletrabajo, ya que la empresa está obligada a dar condiciones adecuadas del ambiente de trabajo, pero en este caso los trabajadores no se encuentran en zonas controladas? Es una muy buena pregunta. En realidad, a ver, imaginemos que yo vivo al costado de la zona donde se transporta plomo en el Callao. Ahí no puede haber teletrabajo, las condiciones son altamente inseguras. O sea, acá el tema es central. Yo no puedo ponerle en una peor posición de exposición a riesgos ambientales a mi trabajador, menos de lo que tengo en la empresa. Si en la empresa yo cumplo con mis límites máximos permisibles en suelo, en agua y básicamente en aire, y yo tengo la desventura de vivir en una zona altamente contaminada, es obligación del empleador, uno, como estoy dentro de mis reglas de protección, dentro de mi espacio laboral, no puedo incumplir los límites máximos permisibles. Miren, es una contradicción, ¿no? O sea, durante las 8 horas, yo tengo que hacer posible que el trabajador tenga las condiciones adecuadas. Lo que pase después de las 8 horas es problema del trabajador. En el ejemplo que él coloca, obviamente ese trabajador no puede hacer teletrabajo, porque sería responsabilidad del empleador eliminar esas condiciones durante la jornada de trabajo. Ok, pasamos a la siguiente pregunta de Verónica. Verónica nos consulta, ¿qué consideraciones se debe de tener para definir las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo y peligros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuando se realiza teletrabajo? ¿Cómo aplicaría el tema de los monitoreos ocupacionales y cómo manifiesto el teletrabajo en las RIS? Es decir, ¿qué estándares podría? Ya, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Primero, como ya saben todos ustedes, se ha modificado el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y ahora el IPRC, o sea, el instrumento de medición de peligros y riesgos, básicamente es por puesto de trabajo. Primera cuestión fundamental. El espacio de trabajo en la casa debe ajustarse al IPER. Si yo encuentro limitaciones en higiene, estoy hablando de higiene, exposición, por ejemplo, a polvos. Tengo, por ejemplo, exposición a luz, o tengo exposición a ruido, y está sobre los límites, no podría ser el teletrabajo. Yo tengo que cumplir con los estándares, o sea, mi hiper debe estar verificado, que les parezca en verdad
de replay en el propio espacio de trabajo. Es decir, yo tengo que hacer como una especie de monitoreo de mi hiper dentro de la casa, en ese espacio de la casa que me han asignado para el teletrabajo. Ahora, vayamos a lo más simple, porque eso obviamente no creo que ocurra en todos los casos. Lo más simple, fundamental, es hacer dos: exposición a pantallas, o sea, exposición a la pantalla de computadora, y segundo, el tema ergonómico. Y ahí vienen dos problemas de fondo. Primero, tendría que tomar una prueba antes y una prueba después, cómo está el tema ergonómico de la persona, para saber si al no estar bajo vigilancia mía, porque yo desde la pantalla no puedo saber si estoy bien o mal sentado, si probablemente he tenido algún tipo de situación de inadecuada postura. Y eso tiene que ver con dos cosas: la altura en que se pone la computadora y cómo está distribuido todo el espacio de trabajo. Yo no voy a poder tener una buena postura, un buen tema ergonómico, si tengo menos de 7 metros cuadrados de oficina. Creo que con eso un poco respondo a la pregunta. Pero acá la parte clave es que yo tengo que identificar en el hiper que esta parte del hiper es en la casa, en el hogar de la persona. Ojo, eso es fundamental. O sea, el hiper, acuérdense bien, el hiper está en el centro de trabajo. Este es un hiper especial, es como una especie de hiper pequeñito, porque el espacio de riesgo es el centro de la casa, es el hogar, el espacio del hogar donde está haciéndose la labor. Excelente. Ahora, Liz Wakoto nos consulta: si un trabajador de trabajo remoto tiene una remuneración parcialmente variable, ¿cómo la empresa deberá calcular su remuneración? Una muy buena pregunta. Ahí tienes dos formas de ver. La remuneración variable se calcula o por unidad de tarea o por unidad de tiempo, ¿correcto? Si yo básicamente, un caso, yo te voy a pagar porque me hagas 15 fichas Excel, básicamente, de 8 a 6 de la tarde. Reviso las 15 fichas que me llegaron adecuadamente, las cualifico, verifico que eran 15 o 14 y sobre esa base lo trabajo, cuando es por unidad de tarea. Por unidad de tarea no hay problema porque yo establezco la unidad de tarea. ¿Cómo lo calculo? Ahí vienen dos problemas de fondo. ¿Cómo lo incorporo dentro del contrato de trabajo? Y ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque yo no puedo establecer menores condiciones laborales a las pactadas inicialmente. Entonces, la bonificación que voy a entregar debe ser una bonificación que me dé condiciones similares a las que yo tenía fuera del teletrabajo antes. O sea, yo no puedo tener una remuneración menor. Ese es el gran problema de situaciones como esta. Y la segunda, si yo no voy a hacer en relación al tema, me explico otra vez, no tengo forma de establecer bonificaciones porque en verdad yo pongo a disposición mi tiempo. Yo lo que hago son, no puedo entregar obras, sino labores de alguna manera periódicas y de igual calidad todos los días. La única forma de poder establecer ello es básicamente una revisión diaria por parte de mi supervisor y poner una calificación alta, media o baja sobre esa base. ¿Por qué? Porque el problema de fondo, y es un poco lo que quería conversar con ustedes en toda esta presentación, es que el teletrabajo no es llevar a una persona a que haga cosas a su casa. Es básicamente crear un sistema de medición de rendimiento. Y ese sistema de medición de rendimiento no puede ser menor al que yo tenía anteriormente respecto a mi sistema de compensaciones. Por eso lo que preguntaba la licenciada Huatoco, o sea, en realidad acá hay un problema. O sea, yo tendría que ver el mes anterior cuánto ganaba, este mes cuánto está ganando, y por ningún motivo esta remuneración variable podría disminuir ostensiblemente mi modelo de compensaciones anterior. Si no, se podría ver como una situación de hostilidad. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta relacionada. Olivera nos está preguntando: ¿cómo fiscalizo a mi teletrabajador? Por ejemplo, el cumplimiento de horario, el que esté cumpliendo las pausas activas, que esté usando silla que le di, etcétera. Por orientación de resultados, quizás. Es una muy buena pregunta. Primera cuestión, el trabajador está obligado a hacer pausas activas.
Entonces, lo que tiene que hacer básicamente el empleador es tener en su sistema de comunicación con el trabajador una especie de alarma que indique que inmediatamente el trabajador tiene que salir de su estación de trabajo, tomar un descanso de 5 o 6 minutos y ser verificado como por el sistema de monitoreo que hace el trabajador, básicamente mirándolo por la pantalla. Eso por un lado. ¿Cómo yo verifico la calidad del trabajo que realiza mi teletrabajador? Miren, en realidad acá la pregunta es bastante difícil, les digo sinceramente. Y les digo por dos razones. Primera cuestión, porque debería haber un diseño del propio modelo de supervisión del puesto de trabajo. Miren lo que les estoy diciendo. Primer dato de la realidad. 1. Estoy construyendo un hiper de seguridad y salud en el trabajo para este teletrabajador. 2. Estoy creando un MOF, un manual de organización, funciones y un descriptivo de funciones para este teletrabajador. No es el mismo, ¿eh? O sea, para este puesto le creo un descriptivo de funciones con actividades y tareas. Y este descriptivo de funciones, actividades y tareas tiene básicamente indicadores. Y estos indicadores son la forma como yo debo modelarlo. Señores, si yo no tengo esto, o sea, olvídense un poco del COVID-19, ¿ya? Olvidemos por un momento de este tema porque esto tergiversa un poco el régimen general. Si yo no tengo esto, yo puedo ser de alguna manera objeto de fiscalización por SUNAFIL. Porque lo que puede proponer SUNAFIL es que básicamente esta persona se la está llevando castigada. Porque no le han dado las condiciones adecuadas para realizar bien su labor. Y la labor para ser adecuadamente señalada debe estar establecida en mi manual de descripción de puestos. O sea, vuelvo al punto original. Si a mí me están mandando a trabajar a mi casa con el mismo descriptivo de puestos que hacía mi labor en la oficina, ahí hay un problema. Porque las formas de relación, las formas de acceso a la información, las formas de inclusive conversar, dialogar y interactuar entre el insumo y el producto final son diferentes. Entonces la pregunta, ¿cómo terminaría acá? Bien simple, señores, es ensayo y error. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Básicamente hacer su tablita Excel y darle las tareas del día. Miren, eso es básicamente como si estuviéramos en los años 80, así va a ser. Tiene que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y estas tareas te las verifico al finalizar el día y te pongo tu check. Les parecerá tedioso, les parecerá terrible, pero señores, por lo menos comencemos por eso. No les estoy pidiendo que hagan un descriptivo de puestos, que hagan un cambio en el MOF para el teletrabajador, porque estamos en una situación de emergencia, sino es importante ¿por qué? Porque básicamente con eso tú vas describiendo efectivamente los tiempos en que hace la labor cada persona. Y con eso vas a estar estableciendo los estándares. Y a la pregunta anterior, con eso, lo que nos decía la licenciada Liz, con eso tú estableces las medidas de productividad. Si antes te lo hacía en 30 y ahora con mides que te lo hacen 20 porque ya tienes el tareo estandarizado, vas a establecer una mejor medida de control. Me dejo entender el concepto. Estas tareas, por favor, y escúchenme bien esto, son claves. ¿Por qué? Y eso tiene que ver, voy a saltar un poco otra vez al tema del hiper, porque en realidad el hiper solo trabaja a nivel de funciones. Funciones, por ejemplo, le voy a decir una función. Una función es, Jorge Luis tiene que supervisar la limpieza de pisos. Pero no me dicen qué actividades son. Primero tiene que pasear del cuarto 1 al cuarto 2, verificar que haya los suficientes elementos de aseo, verificar que la combinación entre agua y cloro sea la adecuada. Todas esas actividades y tareas son claves para saber si estoy haciendo o no haciendo mi labor. Y sobre todo un dato importante, ¿dónde estoy entrando en riesgo? Me refiero al riesgo de salud. Este descriptivo es muy importante. No les pido ni siquiera que hagan una modificación al reglamento interno de trabajo, que es un trabajo burocrático más que todo. Pero la clave acá, señores, es tener una especie de Excel chiquitito por cada teletrabajador, sabiendo lo que tiene que hacer y lo que esperamos que logre, y los insumos que necesita. No sé si he aclarado la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Tenemos también a Rocío Chinchayán, que nos está preguntando lo siguiente. En el marco del aislamiento 19, ¿se tiende comunicado al trabajador por cualquier medio? ¿Y el medio de verificación de cumplimiento es por jornada o por entregable? A ver, la comunicación formal entre el trabajador y el empleador, en el caso del teletrabajo, es el correo electrónico. Eso está en el reglamento interno de trabajo.
Problemas y soluciones. Acá tenemos un primer problema. En Perú todavía no tenemos un sistema libre de errores respecto a la confirmación y recepción de comunicaciones. Me dejo entender, o sea, lo voy a explicar más facilito. No hay forma en Perú en este momento, a menos aquellos que tienen todo el tema de lo que es notificación electrónica, de dar registro de conformidad de recibo de documentos. Eso no existe en Perú. Entonces muchas empresas tienen este problema, que a veces no reciben la notificación, no dice porque no me lo envió el trabajador le echa la culpa al sistema, y eso debe significar probablemente tener un doble candado, probablemente usar un correo personal que sea avalado por la empresa, eso por un lado. Pero yendo al segundo punto que estaban preguntando, yo vuelvo a insistir con el tema de lo que debería ser el sistema de compensaciones. O sea, en realidad acá, la modalidad de compensaciones que se está manejando en Perú debería dos cosas. Primero, no generar situaciones de menor beneficio al trabajador. Y en relación al tema del COVID-19, vuelvo al tema original. La notificación al trabajador debe ser por correo electrónico y debe ser ratificada y confirmada su recepción. Uno. ¿Cómo yo superviso y vigilo? La misma figura, otra vez vuelvo a la misma figura anterior. O sea, yo tengo que tener, lo más importante para la empresa, la recepción del correo electrónico de la comunicación, a menos que la empresa haya creado otro mecanismo, como es el que estamos teniendo ahora. Imagínense que las empresas utilicen, me estoy inventando, el WhatsApp o el Skype. Si las dos partes están de acuerdo en utilizar el Skype, lo ponemos en un documento por escrito, por escrito digital, sería la forma de notificación y sería la forma de supervisión. Pero debe haber acuerdo de las dos partes y también acuerdo que puede caer en error o no ser del todo preciso. Me dejo entender otra vez el concepto. Porque en realidad los sistemas de comunicación muchas veces no generan recepción, no generan verificación de recepción. Es como si el sistema de verificación de recepción es como tener un notario electrónico. Eso en Perú todavía no existe. Muy pocas empresas tienen eso. Entonces lo que se tiene que primar acá es el tema de buena fe, aunque les parezca mentira. Acá es un tema de buena fe entre el empleador y el trabajador. Y básicamente tener estos mecanismos de vigilancia que podría ser por video al inicio de la labor, a mitad del día y al finalizar la hora de trabajo. Correcto. Tenemos también una pregunta de Elizabeth y ya Ya. estamos culminando con las preguntas. La pregunta es, ¿sería válido un contrato de teletrabajo bajo la modalidad de inicio de actividades? ¿Esto sería correcto o la modalidad simplemente es de teletrabajo? Una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. El teletrabajo es una modalidad que no tiene que ver con la duración. Tiene que ver con el lugar del desplazamiento. ¿Me dejo entender? O sea, yo puedo tener un teletrabajador indeterminado o un trabajador a plazo fijo. Es primera respuesta. O sea, yo puedo hacer teletrabajo por 6 meses o indeterminado. ¿Sabes cuál es la pregunta detrás de esa pregunta? Porque siempre las preguntas vienen con una trampa. La pregunta es, oye, ¿ese puesto es para teletrabajador? Me dejo entender otra vez el concepto. Si tú me dices que ese puesto es para teletrabajador, entonces yo te diría, ¿qué? ¿Ese puesto es permanente o temporal? ¿Me dejo entender el concepto otra vez? O sea, no sé si me han entendido todos. Si el puesto es permanente, ¿qué tipo de contrato será? Permanente. Si el puesto es temporal, ¿qué contrato será? Temporal. Ya, si es por nueva actividad, porque soy nueva empresa, ok, podamos entender que vamos a ver si la empresa funciona, pero eso me durará lo que me tenga que durar, máximo 3 años. Y por nueva actividad habría que verlo, y Sunafil es muy estricto con la verificación de nueva actividad, pero otra vez tiene que ver con la naturaleza del puesto. El fraude a la ley, es decir, pretender que es temporal cuando es permanente, con las modificaciones a la tabla de sanciones, yo no sería muy amigo de tomar el riesgo por ese lado. Ok. Tenemos también una pregunta, ya vamos finalizando.
En el teletrabajo, ¿de qué forma se corrobora que el trabajador cumplió sus 8 horas de trabajo? Una muy buena pregunta. Bueno, les voy a contar cómo funciona en el mundo ideal, que no estamos en ese mundo, efectivamente. La Contraloría General de la República tenía un sistema en el cual cuando la persona prendía su computadora, se iniciaba la jornada. Y cuando la persona apagaba su computadora, se terminaba la jornada. Miren, dejémonos de sutilezas acá. Finalmente, ¿cómo debería ser esto? El teletrabajador debería cumplir la misma jornada de trabajo que tiene su reglamento interno de trabajo. Lo único que debería hacer es básicamente, primero, hay un deber de buena fe. Y lo que debe hacer el trabajador es enviar una comunicación, sea el correo electrónico, si es oficial, o si el WhatsApp, si lo tienen en el reglamento interno de trabajo, que va a comenzar sus funciones, y está a la espera del tareado efectivo que le han entregado. Porque yo entiendo que le han entregado un tareado semanal o un tareado diario. Y básicamente, al finalizar el día, lo que debe suceder es decir, oye, yo he avanzado con mi tareado hasta el punto 5, hasta el punto 6. Y esa es la forma de realizar las labores. Ojo, el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza laboral durante una jornada de trabajo. ¿Cómo verifico que estoy haciendo mi labor? Primero, recibí las órdenes para hacer determinadas tareas o determinadas partes de mi proyecto y finalizo el día entregando lo que he avanzado y así sucesivamente hasta que termine la semana. En términos prácticos, ¿qué significa? Un correo en la mañana, un correo en la noche. Y para el tema de pausas activas, probablemente un sistema de correos automatizado que cada cierto tiempo tiene la persona que estar parada y básicamente salir del trabajo en pantalla de computadora. Y la última pregunta, ¿qué diferencia hay entre el teletrabajo y el trabajo remoto en el sector público? ¿Y tendría que coincidir la jornada del teletrabajo con la jornada fijada por la entidad, la jornada presencial? Es una muy buena pregunta. A ver. El tema del trabajo con el trabajo remoto, ahí le cuento una cosa, los laboralistas estamos ahí un poco, varios en desacuerdo. Algunos sostienen que el teletrabajo es lo mismo que el trabajo remoto. Y la única diferencia nada más que ahora es por decisión del empleador. Mi postura es un poquito diferente. Mi postura es que el trabajo remoto es una nueva modalidad que se ha creado por este decreto supremo, diferente al teletrabajo, para efectos de superar el tema del COVID-19. Y lo explico por qué. Porque acá lo que se está haciendo es un poco saltar la descripción de puestos, todo lo que les he explicado a ustedes anteriormente, para rápidamente, por emergencia, poner a trabajadores a laborar, sin seguir todos los pasos que les he dicho. Si ustedes me han escuchado durante esta hora que he estado conversando, les he hablado de los roles que debe tener la empresa, las atribuciones del empleador y cómo básicamente yo organizo mi centro de trabajo. Y cuando yo organizo mi centro de trabajo puedo decir, antes que ocurran las cosas, si hago teletrabajo o no hago teletrabajo. Esta norma, desde mi punto de vista, muchos no están de acuerdo conmigo, no hace eso. Lo que está diciendo es pongan a trabajar a personas en forma remota porque es la única forma de seguir produciendo. Y en el camino vamos ordenando las cosas. Ese es mi punto de vista respecto a esta primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era, por favor? Lo primero que preguntaron. Sí, la segunda pregunta es, denme un momento, por favor, justo como están ingresando las preguntas, varias preguntas al mismo tiempo, un momento. Sí, el trabajo tendría que coincidir con la jornada Ah, sí. fijada o de manera presencial. Ah, y para agregar solo una que me llamó mucho la atención es que Santiago Quispe pregunta si es que durante el teletrabajo la cámara de la computadora del trabajador tiene que estar encendida en todo momento. Es una excelente pregunta. Es una realmente excelente pregunta. Les cuento un tema, y es un tema interesantísimo. Hace como 2 años, cuando estaba yo de superintendente de Sunafil, hubo una queja de la Federación de Trabajadores Mineros, porque ellos consideraban que una empresa minera había colocado una cámara para los choferes de conducción y que la cámara vulneraba su derecho a la intimidad.
como superintendente hicimos la investigación del caso y llegamos a varias conclusiones. Ciertamente, tener la cámara prendida en todo momento podría significar una vulneración a la intimidad del trabajador en tanto no sea absolutamente esencial para mis labores, menos en el trabajo de un oficinista. Porque mi labor, a menos que yo sea modelo, no es estar de alguna manera con la cámara prendida. Me dejo entender el concepto. Mi prestación es hacer labores de alguna manera intelectuales. Cosa diferente si estuviera modelando o fuera probablemente un conductor de radio, que tengo que estar, o televisión. Las decisiones empresariales de dirección y sanción tienen que tener un principio de razonabilidad. En este caso, desde mi punto de vista, yo creo que no es posible tener bajo la percepción de que voy a controlar a mi trabajador en todo momento la cámara prendida, salvo que sea natural y consistente con las labores que realiza el propio trabajador. Y sobre la pregunta si coinciden o no los horarios. Eso es otra excelente pregunta. Yo les diría lo siguiente. A ver, puede suceder, es interesante la pregunta, que el reglamento interno de trabajo pueda tener para el teletrabajador un horario diferente. En tanto la situación de esta prestación lo requiera. Te doy una explicación cortita. Imaginemos que yo soy básicamente el vendedor comercial de productos, no sé, pues, productos Dupont que vende chanchos al mundo en Perú. Y básicamente yo tengo que realizar mis ventas a Japón de madrugada, porque en Japón están al otro día. Entonces, básicamente, en el reglamento interno de trabajo sí se puede señalar que mi horario es diferente, porque las condiciones de mi trabajo son diferentes. Me dejo entender el concepto. Si mi proceso productivo al que estoy yo amarrado, me explico, por ejemplo, que tenga que ser de madrugada porque tengo que hacer una labor de mantenimiento, yo soy el jefe del proyecto, tendrá que ser de madrugada. Pero básicamente pasan ahí dos cosas fundamentales. Primera cuestión, esto no puede afectar mi salud. Acuérdense que el trabajo nocturno y el trabajo en jornadas atípicas también puede afectar mi salud. Eso nuevamente tiene que ser analizado en mi ITA. Y creo que en realidad acá el tema central, y es muy importante verlo otra vez, que el teletrabajo debe respetar un principio esencial. Trabajar las horas convenidas. Ni una más, ni una menos. Pregúntale ahí la línea de flotación. A ver, yo me invento una. ¿Qué pasa con las horas extras? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con las horas extras? ¿Debería pagarlas? Sí. ¿Quién las decide? El empleador. Y debería ser voluntaria hacia mí. ¿Cómo las mido? Mismo modelo que hemos trabajado anteriormente. Básicamente establezco yo la figura de la hoja de ruta que necesito y las horas que necesitaría trabajar. Y básicamente, ¿qué yo sé? Tengo que actuar de buena fe cuando me entregue el trabajo que ha pedido para las horas extras. No sé Excelente tiempo. Vamos. A ver, le tengo una pregunta acá que nos están indicando. De un momento que había una persona que estaba preguntando sobre las municipalidades en específico. Ya. El teletrabajo, ¿qué más puede orientar mejor? Y me imagino que también tiene la referencia en todo el sector público, ¿no? ¿Cómo se puede manejar de la mejor manera, bueno, cómo se puede realizar el manejo efectivo del teletrabajo? Yo creo que... Y acá tengo una pregunta que... sí, continúe, disculpe. Yo creo que es bueno ver dos cosas. Y otra vez hablo, por suerte ya no soy funcionario público, solo hablo por mí mismo nada más. Todo lo que les he explicado del teletrabajo, del régimen general, es antes del COVID-19, por favor. Es todo el régimen antes del COVID-19. Las reglas que hemos conversado son reglas de excepción, son reglas de emergencia. Estas reglas de emergencia tienen por finalidad fundamentalmente que los servicios públicos no paren. Entre ellos están básicamente las municipalidades.
Entonces vienen dos preguntas de fondo. ¿Cómo voy a poder conectarme yo si básicamente el Estado no va a poder compensarme en este momento los costos de poder poner mi computadora y mis servicios a favor mío? Y probablemente no me lo va a poder compensar porque no hay presupuesto para eso. ¿Qué debería suceder? Yo creo que acá hay dos cosas fundamentales desde el lado del que recibe, desde el lado que ordena. Yo creo que fundamentalmente deberíamos seguir la siguiente regla general. Uno, establecer, y acuérdense un tema de fondo acá fundamental, porque el funcionario público tiene dos problemas, no solo que lo despidan, sino que le abre una investigación la Contraloría General de la República o su Oficina de Control Interno. Primero es cumplir lo que le ordena su empleador. Primera cuestión fundamental. Que se lo diga documentadamente. Documentadamente. Y que documentadamente el empleador que le dé la orden respecto al teletrabajo le exija exactamente el tallado en el tiempo que se pueda dar. Y la persona responde que puede hacer la labor en ese tiempo adecuado, en un tiempo que es razonable. Ese te diría es mi mejor consejo, en el sentido de que tiene que aceptar la labor que se le ordena y señalar las limitaciones que tendría para cumplirla. Y obviamente hay un tema ahí de fondo que les señalaba a ustedes. Allí hay que ver todo un tema de compensaciones respecto al uso de los bienes. Y hay un tema que no se va a poder arreglar por lo menos durante el COVID-19, que es todo el tema de seguridad y salud del trabajo que estábamos hablando anteriormente. Y un tema central, por lo menos para ese trabajador, para que no tenga descuentos el siguiente mes, un tema clave es resolver el tema de la asistencia. Tendrá que enviar un correíto a las 7:55 que está entrando a trabajar desde el teletrabajo hasta las 4:55 que termina de trabajar. Y a lo que estoy leyendo, sí estoy muy de acuerdo. Si en Lima es muy complicado, en provincias es muy, muy difícil. O sea, en realidad, creo que es bueno que todos tengamos presente que estas son reglas de emergencia y que tratan de solucionar un tema en función a la situación excepcional para no reducir los temas de producción en el país. Esperemos que estas reglas de emergencia de alguna manera nos hagan llevar a pensar y a repensar lo que vamos a conversar mañana sobre la seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los trabajadores. No sé si hay otra pregunta adicional. Yo creo que con esta culminamos. Acá hay una pregunta sobre ¿qué tipo de responsabilidad tiene el trabajador si pierde información valiosa? Por ejemplo, no respondía con un teleoperador cuando no realiza su actividad correctamente también, ¿no? O si pierde información valiosa. Primera cuestión. Para que yo pierda información valiosa, debo haber sido capacitado y debo tener todos los instrumentos adecuados para realizar la labor con diligencia. Primera cuestión. A mí no me sancionan, o sea, en Perú está prohibida la responsabilidad objetiva, es decir, el daño por resultado. O yo fui negligente o lo hice por dolo. Primera cuestión fundamental. Pero hay una premisa anterior a eso. ¿Y cuál es la premisa anterior? Que yo tenga todas las condiciones adecuadas para realizar mi labor. Si el sistema de internet era el adecuado, la computadora era adecuada, me entrenaron adecuadamente y yo obtuve el error porque no tuve la pericia o tuve la imprudencia o fui negligente, obviamente seré sancionado. Pero estas tres premisas anteriores son claves. Y dudo que puedan ser verificables. ¿Sabes por qué? Porque básicamente no se ha verificado instalar el teletrabajo en el hogar de la persona. Me dejo entender el concepto. Porque es instalar un hardware, instalar un software, y lo que nos pasó ahora contigo en la tarde, probarlo hasta que funcione. Y los problemas entre los carros y las computadoras es que las computadoras y los sistemas informáticos se malogran con mucha mayor frecuencia que los autos, aunque parezca mentira. Excelente. Con esto sería todo con las preguntas. Hay muchas preguntas dentro del chat que se refieren al tema de mañana, que es de seguridad y salud en el trabajo remoto. Yo los invito a todos los participantes. Disculpen, yo los invito a todos los participantes a asistir mañana a las 6 de la tarde y disculpen los inconvenientes realizados, los inconvenientes que hemos tenido, los inconvenientes que lamentablemente suceden a veces, friesan. Y bueno, en el caso de la grabación y de todo el material,
va a ser enviado a sus correos el día de mañana. Desde el FRI, desde el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San, le agradecemos muchísimo su exposición, nos ha quedado encantados y sobre todo ha sido un tema súper interesante y también muy conveniente de conocer en estos días. Le agradecemos muchísimo por su excelente exposición. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una magnífica noche. Magnífica, no se pase, le enviará el correo el día de mañana. Y no se olviden, mañana a la misma hora, 6 de la tarde, el día de mañana no vamos a tener problemas de esta índole, no se preocupen. Que tengan excelente noche. Hasta luego, hasta mañana. Disculpen, para algunas personas que siguen en la plataforma, les comentamos que en esta oportunidad están teniendo certificados. Esta charla, bueno, vamos a entregar material, vamos a entregar el video, la grabación, y además de eso, bueno, sus preguntas, hemos tratado de absorber todas las preguntas, de todas maneras han sido más, o las preguntas dedicadas al trabajo remoto, seguridad y salud en el trabajo remoto. Les agradecería que por favor, si tienen preguntas específicas para el día de mañana, las vayan enviando por correo electrónico. El correo es el figura en el mailing que se les ha enviado, que es alopesp@esan.edu.pe. Y también pueden copiarme a mi correo, soy Yulisa Peso, jpeso@esan.edu.pe. Lo estoy anotando en el chat. Y si ustedes tienen, como les digo, preguntas específicas, pueden ir enviándolas para que tengamos. En todo caso, el día de mañana, pasado el mediodía, estarán recibiendo un mail con el link correspondiente a la charla de mañana. ¿Sí? El link, Jefferson, como te comento, el link lo recibí y tratando de absolver todas sus dudas. Bueno, el link es mañana. Deberías hacer una lista, dárselo al ponente. Sí, la idea con esto último que estamos diciendo es que ustedes puedan enviar sus preguntas y algunas preguntas no han podido ser respondidas ahora porque teníamos un límite de tiempo, pero si ustedes tienen preguntas específicas pueden ir enviándolas a los correos. Y si tienen alguna pregunta específica relacionada a esta charla, para que poder indicar al docente y puedan ustedes recibir la respuesta también del docente. El docente que nos acompaña es un experto en la materia, como les comenté al principio, ex superintendente de SUNAFIL, y además de eso, una en la Universidad de Minnesota y otra en la Universidad de Alcalá de España. Sobre la certificación, bueno, algunas preguntas sobre la certificación. La certificación en este momento no la estamos dando para estas charlas de esta semana, pero sí, les vuelvo a repetir, le enviaremos la grabación y los materiales y la posibilidad de tener este canal abierto para que ustedes puedan realizar sus consultas. Anderson nos pregunta si debo inscribirme en la sesión del día de mañana. Sí, te debes inscribir en las redes sociales del FRIESAN, tanto LinkedIn como Facebook. Tenemos nuestra publicidad en donde indica inscríbete aquí. Tú haces clic y puedes inscribirte en la charla del día de mañana. Mañana, ¿cuál es el tema? Pues el tema y salud en el trabajo remoto.
¿Cuándo les enviaré la grabación? Se les enviará el día de mañana. Ahorita nos es imposible enviar la grabación con el material, pero se les enviará el día de mañana. Les pido un poco de paciencia porque justamente hemos tenido algunos inconvenientes, pero no darles mañana la información. ¿Me puede inscribir para la sesión del día de mañana? Sí, Andri, te puedes inscribir. Como vuelvo a mencionar, hay en nuestras redes sociales del FreeSAN, tanto en LinkedIn como Facebook, tienen una publicación que es webinar, semana de webinar de FreeSAN. Ahí pueden inscribirse. No solamente vamos a tener el día de mañana, sino tenemos todas las semanas dentro de los expositores, dentro de nuestra viceministros, tenemos a funcionarios muy reconocidos, tenemos sí, gerentes de finanzas. Entonces ustedes ahí tienen mucho material como para seguir aprendiendo. Antalya Pamela nos está preguntando si me inscribí a las sesiones de la semana. Desearía saber si para cada sesión me llegará un link distinto. Sí, señorita Pamela, así a todos ustedes enviará mail correspondiente a la sesión de mañana. Y a los que se han inscrito para toda la semana, se les enviará antes, en el mismo día, el mail correspondiente, donde ustedes pueden inscribirse, y también hay está el correo, preguntas antes de la sesión para tenerlas listas. Sí, Santiago Quispe, el mail te llegará entre el mediodía y la 1 de la tarde. La certificación sería un plus interesante. Sí, Alexander, entendemos que la certificación es interesante. Lo que pasa es que estamos en una situación atípica. Nosotros estamos realizando toda esta implementación de webinar, conferencias, bueno, talleres relacionadas a trabajo online, pero el acceso a la universidad todavía no, nadie se encuentra en la Universidad de SAN en este momento, y todo lo estamos haciendo de trabajo remoto. En estos momentos no contamos con certificación por la coyuntura, más que todo. A ver, tengo también preguntas. Listo, creo que eso serían todas las preguntas. En todo caso, les repito mi correo, jpeso, con z, @esan.edu.pe. Pero el certificado podría ser entregado más adelante. Willin Reyes, no vamos a entregar el certificado ni ahora ni más adelante. En este caso estamos en una coyuntura distinta, y lo que se ha hecho es tratar de brindarle a toda nuestra comunidad este tipo de charlas, conferencias y demás, para que puedan aprovechar este tiempo en capacidad. No contamos con certificación para estos conferencias en esta oportunidad. De todas maneras, estamos conservándolos dentro de nuestra base de datos, porque desde el FreeSAN hacemos charlas gratuitas, como hemos hecho ahora, charlas presenciales, charlas magistrales, y los invitamos a todos ustedes. Ya están en nuestra base de datos para poder enviarles este tipo de información sobre charlas que puedan ustedes llevar, ¿no? Si es de su interés. Giovanni, no nos vamos a olvidar del archivo, lo estaremos enviando el día de mañana. Excelente, me despido y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche. Hasta luego.